Esa noche, a solas con mis dos hermanos, fue sin duda la más loca, pero también la más emocionante de mi vida. Al mirar atrás, no estoy segura de cuándo comenzaron a desdibujarse los límites. Tal vez siempre estuvo ahí, latiendo bajo la superficie, sin que nadie lo notara, hasta que una combinación perfecta de circunstancias lo sacó a la luz. O quizá fue solo uno de esos momentos en los que las reglas habituales de la vida ceden ante la tentación. Era el verano antes de que me fuera a la universidad, esa clase de verano que parecía interminable, lleno de días pegajosos y húmedos y noches tranquilas en las que el único sonido era el zumbido distante de las cigarras. Mis padres habían salido de viaje por una semana, algo que hacían cada cierto tiempo para revitalizar su matrimonio, dejando a los tres, Samuel, David y a mí, solos en casa. Samuel, mi hermano mayor, acababa de cumplir 22 años. Tenía ese aire de confianza natural, con una seguridad en sí mismo que parecía inquebrantable y siempre adornada con una sonrisa burlona. David, en cambio, era más reservado. Con 19 años era el menor de nosotros, y su actitud tranquila hacía que muchos pasaran por alto lo observador e inteligente que era. Yo, como la hija de en medio con 21, a menudo me encontraba mediando entre sus personalidades tan diferentes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo nos llevábamos bien, mejor que muchos hermanos, realmente. Los primeros días transcurrieron sin novedades. Samuel pasaba la mayor parte del tiempo tirado en el sofá, cambiando canales o revisando su teléfono. David se enterraba en sus libros, emergiendo solo para buscar algo de comer o lanzar un comentario sarcástico hacia Samuel. Yo flotaba en algún punto intermedio, haciendo tareas, hojeando revistas y tratando de ignorar el tedio opresivo de una casa que se sentía demasiado silenciosa. Sin embargo, para el tercer día, la monotonía comenzaba a afectarnos. Esa noche estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, terminando las últimas rebanadas de una pizza que habíamos pedido. La conversación iba de un tema a otro, sin rumbo claro, y era evidente que los tres estábamos inquietos, deseando algo que rompiera el hechizo del aburrimiento. «Esta casa está demasiado callada», dijo Samuel, inclinándose hacia atrás en su silla mientras tiraba la orilla de su pizza al plato. Nos miró a David y a mí, evaluándonos. «Tenemos que hacer algo». «¿Cómo qué?», preguntó David con escepticismo. «¿Quieres hacer una fiesta o algo así?». Samuel sonrió con picardía. Tentador, pero no. Pensaba en algo más de tiempo de convivencia. «¿Tiempo de convivencia?», repetí, alzando una ceja. «¿Qué somos, consejeros de campamento?». Samuel puso los ojos en blanco. «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos los tres?». «Estamos pasando tiempo juntos ahora», respondió David, encogiéndose de hombros. «Esto no cuenta», dijo Samuel, señalando la mesa con un gesto. «Vamos, hagamos algo. Juguemos un juego, veamos una película, lo que sea, pero algo que no implique estar mirando nuestros teléfonos toda la noche». Dudé, lanzando una mirada a David. Parecía tan inseguro como yo, pero había algo en la forma en que Samuel nos miraba, con una sinceridad inusual que era difícil de ignorar. «Está bien», dije finalmente. «Pero si vamos a hacer esto no voy a jugar Monopoly. Ese juego siempre termina con alguien volcando el tablero». Samuel sonrió, recuperando su confianza habitual. «Trato hecho. Empezaremos con una película entonces». Una hora después, estábamos los tres esparcidos en la sala de estar, con la luz tenue del televisor iluminando el espacio. Samuel había insistido en elegir la película y por supuesto eligió algo ridículo, una película de acción cursi llena de explosiones exageradas y diálogos terribles. A pesar de mis ganas de poner los ojos en blanco, me encontré riendo junto a ellos. La tensión inicial se fue desvaneciendo con cada risa compartida y para cuando los créditos comenzaron a rodar, el ambiente en la habitación había cambiado. La cercanía entre nosotros, tanto física como emocional, se sentía más tangible. Las barreras habituales parecían haberse desdibujado, y las miradas y bromas que compartíamos tenían una carga que no podía ignorar. Aunque intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, la atmósfera era innegablemente distinta. Cuando finalmente decidimos ir a dormir, no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, miré hacia atrás. Samuel y David aún estaban en la sala, conversando en voz baja. Sus expresiones eran difíciles de leer bajo la luz tenue, y por un momento dudé
sintiendo un nudo en el pecho. Me dije a mí misma que no era nada, solo mi imaginación, y me metí en mi habitación. Sin embargo, sabía en el fondo que era más que eso. Apenas dormí esa noche reproduciendo una y otra vez los momentos de la velada, las bromas, las risas y esas miradas fugaces que se sentían como algo más. La mañana siguiente intenté restarle importancia, pero algo en mí sabía que el cambio era real. Esa tarde, mientras me ocupaba de las tareas del hogar doblando ropa y limpiando los mostradores, los chicos se dedicaban a holgazanear, aparentemente cómodos con dejarme hacer todo el trabajo. No fue hasta casi el atardecer que Samuel decidió hacer algo productivo. Hagamos algo divertido esta noche, anunció, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, mientras yo apilaba platos en el gabinete. Define divertido, respondí, arqueando una ceja. Algo diferente, dijo con una chispa de travesura en los ojos. Siempre estás tan seria, relájate un poco. Rodé los ojos. ¿Qué tienes en mente? Juguemos un juego, dijo, su sonrisa ensanchándose. En ese momento David entró en la cocina mirando con curiosidad. ¿Qué tipo de juego? La sonrisa de Samuel se volvió astuta. Algo interesante, ¿verdad? O reto, quizás. Lo miré fijamente, dejando de lado el plato que tenía en las manos. No somos unos niños, Samuel. ¿Y qué? Respondió encogiéndose de hombros. Es un clásico. Además, apuesto a que ninguno de ustedes tiene el valor de jugarlo como se debe. David soltó una carcajada. ¿Y tú sí? Absolutamente, dijo Samuel, cruzándose de brazos. No tengo nada que esconder. Miré entre ellos, debatiéndome entre la diversión y el escepticismo. La confianza desbordada de Samuel no era ninguna novedad, pero algo en la mirada de David, un leve desafío en su expresión, hizo que mi corazón latiera más rápido. «Está bien», dije finalmente, dejando el plato y secándome las manos con una toalla. «Pero no llores cuando revele todos tus secretos vergonzosos». Samuel sonrió con satisfacción. «Esto va a ser divertido». Después de cenar, nos reunimos en la sala, los tres sentados en el suelo con una bolsa de papas fritas a medio terminar entre nosotros. Samuel estaba apoyado contra el sofá, con una expresión demasiado confiada para mi gusto, mientras que David estaba sentado con las piernas cruzadas, sus manos descansando tranquilamente sobre las rodillas. «Bien», dijo Samuel, frotándose las manos como un villano de caricatura. «Las reglas son simples, nada de retroceder, nada de esquivar preguntas y nada de acobardarse con los retos. ¿Entendido?» «Entendido», dije, entrecerrando los ojos, «pero si crees que voy a ser suave contigo, piénsalo de nuevo». David rió suavemente. «Esto se pondrá interesante». Samuel me señaló con un gesto. «Las damas primero, ¿verdad o reto?» Dudé, mirando entre ellos. La expresión de Samuel estaba llena de picardía, mientras que la de David era más reservada, pero con un brillo en los ojos que hizo que mis mejillas se calentaran. «¿Verdad?», dije finalmente, cruzando los brazos. La sonrisa de Samuel se amplió. «Bien, ¿cuál es la cosa más vergonzosa que has hecho frente a un chico?», gemí, enterrando el rostro entre mis manos. «¿En serio? Esa es tu pregunta». «Vamos, no seas tímida», dijo con un tono burlón. Suspiré y bajé las manos. «Está bien, cuando tenía 15 años me gustaba mucho un chico de la escuela. Traté de impresionarlo haciendo un truco estúpido con mi bicicleta y terminé cayendo de cara en un charco. Se rió tanto que no podía respirar. David se rió, sus ojos arrugándose en las esquinas. Clásico. «Tu turno», dije señalando a Samuel. «¿Verdad o reto?» «Reto», respondió sin dudar, con su sonrisa intacta. Sonreí, inclinándome hacia adelante. «Te reto a ponerte el delantal de mamá y bailar en la cocina». Samuel gruñó, pero no retrocedió. Se puso el delantal rosa con volantes y comenzó a hacer movimientos exagerados de baile, lo que hizo que David y yo nos dobláramos de la risa. La tensión previa se desvaneció, dando paso a una diversión genuina. Cuando Samuel volvió a su lugar en el suelo, sin aliento pero sonriente, el ambiente había cambiado de nuevo. Las barreras habituales entre nosotros se sentían más difusas, los límites menos claros. «Tu turno», dijo Samuel, señalando a David. «¿Verdad o reto?» «Verdad», respondió David con cautela. La sonrisa de Samuel se volvió traviesa. «¿Quién fue tu primer amor?» David dudó, su mirada deslizándose hacia mí por un breve momento antes de mirar hacia otro lado. «Eso no es asunto tuyo»,
murmuró. Oh, vamos, dijo Samuel, empujándolo con el codo. No seas tímido, somos todos amigos aquí. David suspiró, frotándose la nuca. Está bien, fue una chica de la escuela. ¿Contento ahora? No mucho, dijo Samuel, riendo, pero te lo dejaré pasar. A medida que avanzaba el juego, las preguntas y los retos se volvieron más audaces, y la tensión en la habitación creció con cada ronda. Cuando llegó mi turno de nuevo, mis mejillas estaban enrojecidas, y mi corazón latía rápido por razones que no quería analizar demasiado. Bien, dijo Samuel, con un tono juguetón pero cargado de algo más pesado, ¿verdad o reto? Dudé, mi mirada desviándose hacia David. Me estaba observando con intensidad, su expresión indescifrable y el peso de su mirada hizo que mi pecho se apretara. Reto, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. La sonrisa de Samuel se volvió maliciosa y supe que había cometido un error. Te reto a sentarte en el regazo de David durante la próxima ronda. Mi estómago dio un vuelco y lo miré fijamente, tratando de encontrar palabras para protestar. ¿Qué? Un reto es un reto, dijo Samuel, su tono ligero pero firme. Nada de retroceder, ¿recuerdas? Miré a David, esperando que él se opusiera, pero no lo hizo. Simplemente se encogió de hombros, su expresión tranquila pero teñida de algo que no podía descifrar. Es solo un juego, dijo en voz baja. Mis mejillas ardían mientras me arrastraba hacia él, mis movimientos lentos y vacilantes. Cuando me acomodé en su regazo, sus manos se quedaron suspendidas a los lados antes de descansar ligeramente sobre mis caderas. El calor de su toque envió un escalofrío por mi columna y sentí mi corazón latir con fuerza mientras Samuel nos observaba con una sonrisa satisfecha. Tu turno, dijo Samuel recostándose contra el sofá, ¿verdad o reto? La voz de David era firme, pero su agarre en mis caderas se tensó ligeramente. Reto. Te reto, dijo Samuel, con una sonrisa aún más amplia a decirle que es hermosa. El silencio cayó sobre la habitación, las palabras de Samuel colgando en el aire como una fuerza palpable. Mi pulso se aceleró, mi respiración se detuvo mientras esperaba la respuesta de David, sin saber si quería que cumpliera el reto o lo tomara como una broma más. David movió ligeramente sus manos, su toque cálido y constante. Podía sentir la tensión irradiando de él, su calma habitual resquebrajándose bajo la presión del momento. Cuando finalmente habló, su voz fue baja pero firme, enviando un escalofrío por mi cuerpo. «Eres hermosa», dijo, con una deliberación que dejó claro que lo decía en serio, como si esas palabras hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. Me quedé congelada. No eran solo las palabras, sino cómo las dijo, como si significaran cada sílaba, como si no solo estuviera cumpliendo un reto, sino confesando algo que había guardado en secreto durante mucho tiempo. Mi voz tembló al responder rápidamente, tratando de mantener la compostura. Samuel, con una sonrisa maliciosa, lanzó su siguiente pregunta con un brillo travieso en los ojos. ¿Cuál ha sido el pensamiento más íntimo que has tenido sobre alguno de nosotros? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi mirada saltó entre Samuel y David, mis mejillas ardiendo mientras intentaba procesar lo que acababa de preguntar. Samuel, eso es... Comencé a decir, pero él me interrumpió con un encogimiento de hombros. Son las reglas, dijo con una indiferencia fingida. Nada de esquivar preguntas. Vacilé, mi mente corriendo en círculos. Quería mentir, inventar algo inofensivo que aliviara la tensión y permitiera continuar el juego. Pero el peso de las manos de David en mis caderas y la intensidad de su mirada hacían imposible pensar con claridad. Yo no lo sé, respondí finalmente, en un susurro. No era una mentira del todo, pero tampoco era la verdad completa. La verdad era que últimamente mis pensamientos habían estado lejos de ser inocentes, y esa realización me llenó de una mezcla de culpa y anhelo. Samuel levantó una ceja, claramente insatisfecho con mi respuesta, pero no insistió. Está bien, lo dejaré pasar. Por ahora, dijo, aunque su tono sugería que no lo olvidaría. El juego continuó, y con cada ronda las preguntas y los retos se volvieron más atrevidos. Sin embargo, la tensión en la sala permaneció, como un telón invisible que ninguno de los tres parecía dispuesto a abordar directamente. A medida que la noche avanzaba, me resultaba cada vez más difícil ignorar la forma en que las manos de David se demoraban en mi cintura
o cómo los ojos de Samuel seguían cada uno de mis movimientos. Para cuando terminamos el juego, el ambiente en la habitación se sentía denso, cargado de palabras no dichas y tensión no resuelta. Samuel se estiró, soltando un exagerado bostezo mientras se ponía de pie. Bueno, eso fue divertido, dijo con un tono despreocupado, aunque en sus ojos brillaba algo más oscuro. Pero estoy cansado, me voy a la cama. David y yo asentimos, en silencio, mientras Samuel salía de la sala con paso relajado, dejándonos solos bajo la tenue luz de la estancia. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Me moví incómoda en el regazo de David, de repente consciente de lo cerca que estábamos. Creo que debería... Comencé a decir, pero las palabras se detuvieron en mi garganta cuando sus manos se apretaron ligeramente en mis caderas, deteniéndome en mi lugar. «Espera», dijo, su voz baja pero firme. Su mirada se encontró con la mía, y la intensidad en sus ojos hizo que mi respiración se detuviera por un momento. «Podemos hablar, solo un minuto». Vacilé, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Hablar de qué?» «De esto», respondió, sus manos relajándose un poco, pero sin soltarme del todo, de nosotros. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada con un significado que no podía ignorar. Sentí un nudo en el pecho, mientras mis pensamientos giraban en un torbellino de emociones que no podía desentrañar. «David, yo no... Necesito saber si esto es solo cosa mía», me interrumpió, su voz tranquila pero decidida. «Si soy el único que siente esto». Sus palabras cayeron sobre mí como una ola, su peso abrumándome y dejándome sin aliento. No sabía cómo responder, cómo admitir la verdad sin cruzar una línea que no podría deshacer. Pero la forma en que me miraba, con una mezcla de vulnerabilidad y anhelo, hacía imposible mentir. «No eres solo tú», admití finalmente, mi voz temblorosa. «Pero eso no significa que esté bien». Asintió, su expresión indescifrable. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero tampoco se siente mal». Sus palabras resonaron en mi mente y una punzada de culpa retorció mi pecho. Tenía razón. En ese momento nada de esto se sentía mal, pero la realidad de lo que estábamos haciendo, de lo que arriesgábamos, se cernía sobre nosotros como una sombra. No sé qué hacer. Confesé, mi voz quebrándose. «No sé cómo darle sentido a esto». «No tienes que hacerlo», respondió, su tono suave pero firme. «No ahora, solo necesitaba saberlo». Asentí, incapaz de hablar. Permanecimos en silencio por un largo rato, el peso de nuestras emociones no expresadas presionándonos como una manta pesada. Y aunque sabía que estábamos al borde de algo peligroso, no podía obligarme a alejarme. La habitación estaba tan quieta que podía escuchar el leve tic-tac del reloj en la pared. Las manos de David permanecían firmes en mi cintura. Su toque era un ancla silenciosa que me mantenía en mi lugar mientras mis pensamientos se dispersaban en todas direcciones. «Lo siento», susurré, aunque no estaba del todo segura de por qué me disculpaba, por estar aquí, por dejar que las cosas llegaran tan lejos, por no saber cómo detenerlo. David negó con la cabeza, su mirada suave pero inquebrantable. «No tienes por qué disculparte», dijo en voz baja. «Esto no es solo cosa tuya». Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara, una oleada de emociones recorriéndome, emociones que no podía empezar a desentrañar. Había culpa, por supuesto, una abrumadora sensación de que esto estaba mal. Pero debajo de todo eso había algo más profundo, más difícil de definir, una atracción que no podía resistir. «David», murmuré, mi voz temblorosa, «no podemos». «Lo sé», respondió, interrumpiéndome suavemente. «Pero podemos dejar de fingir por un segundo, fingir que esto no está pasando». Su voz hizo que mi respiración se detuviera, mi pecho apretándose mientras sus palabras se asentaban en mí. Tenía razón. Fingir no estaba funcionando, ni para él ni para mí. La tensión entre nosotros, la forma en que su toque enviaba escalofríos por mi espalda era innegable. Finalmente susurré, «Está bien». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y con ellas todo cambió. La tensión en la habitación era casi insoportable, pero no era incómoda, era eléctrica. Cada nervio de mi cuerpo parecía estar despierto y el roce de sus dedos enviaba escalofríos por mi espalda. Cerré los ojos por un momento, dejándome llevar ligeramente hacia su toque.
Su aliento cálido rozaba mi mejilla y su aroma, una mezcla de jabón fresco y algo único de él, llenaba el espacio entre nosotros. Era embriagador, abrumador y sentí que me hundía en el momento, dejando que el resto del mundo desapareciera. Sus manos se deslizaron ligeramente hacia arriba, rozando mis hombros, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi pecho se apretó y mi respiración se entrecortó al abrir los ojos y encontrarlo mirándome con una intensidad que hizo que mi estómago diera un vuelco. «Esto es peligroso», dije suavemente, mi voz apenas audible. «Lo sé», respondió, su tono firme pero tranquilo. «Pero no me importa». Sus palabras provocaron una oleada de calor dentro de mí, una mezcla de miedo y deseo que me dejó sin aliento. Quise discutir, decirle que debía importarle, que a ambos debía importarnos. Pero la forma en que me miraba, con una determinación silenciosa en sus ojos, hacía imposible apartarlo. Solté un suspiro tembloroso, mis manos descansando ligeramente sobre sus hombros. David se inclinó hacia mí, su frente rozando la mía, y sentí que mi respiración se detenía ante la intimidad del gesto. Su toque era suave, cuidadoso, como si temiera romper la frágil conexión entre nosotros. Por un momento me dejé llevar, olvidándome de todo excepto del calor de sus manos y el ritmo constante de su respiración. «No quiero lastimarte», dijo en voz baja, su tono temblando ligeramente, «o hacer esto más difícil para ti». «No lo estás», susurré. Aunque no estaba segura de si era verdad. Sus manos descendieron de nuevo hacia mi cintura, su toque firme pero sin presión. Sentí como mi pecho se apretaba mientras el peso del momento caía sobre nosotros. No sabía qué estábamos haciendo ni hacia dónde íbamos, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Quizás solo por esa noche eso era suficiente. David mantuvo sus manos en mi cintura. Su toque me anclaba a un momento que se sentía a la vez surrealista e inevitable. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí pesado, cargado de todo lo que no podíamos decir. Sentía su aliento contra mi mejilla, cálido y constante, un recordatorio de lo cerca que estábamos. Demasiado cerca y, sin embargo, no lo suficiente. «¿Crees que esto alguna vez tendrá sentido?», pregunté suavemente, mi voz temblando bajo el peso de todo lo que no podía expresar. «No lo sé», admitió, su tono tranquilo pero firme, «pero no creo que me importe». La simplicidad de su respuesta me sorprendió. Busqué en sus ojos algún indicio de duda, algún signo de que no estaba tan seguro como parecía, pero lo único que encontré fue determinación, una resolución silenciosa que hizo que mi pecho doliera. Entonces, el sonido de pasos rompió el momento. Samuel reapareció en la sala, llevando 2 cervezas en una mano y una sonrisa traviesa en el rostro. «¿Me perdí algo?», preguntó, su mirada recorriendo la forma en que las manos de David descansaban en mi cintura. Mi corazón saltó a mi garganta y sentí un calor subir por mis mejillas, una mezcla de vergüenza y algo más que no podía nombrar. «No», dije rápidamente, mi voz temblorosa, «solo estábamos hablando». Samuel soltó una risa baja, dejando la cerveza sobre la mesa de centro antes de dejarse caer en el sofá junto a nosotros. «Hablando», repitió, levantando una ceja, parecía algo más que eso. Su tono era burlón, pero había un matiz en él que hizo que mi pecho se tensara. No podía decir si estaba bromeando o si estaba probando los límites, intentando medir la tensión que había estado creciendo entre nosotros toda la noche. «Relájate, Samuel», dijo David, su voz firme pero tranquila. «Solo estábamos hablando». «Claro», respondió Samuel, su sonrisa ensanchándose. «Pero ustedes dos están demasiado tensos. Relájense un poco, ¿quieren?». Cogió una de las cervezas, destapándola y dando un largo sorbo antes de volver a mirarme. Su mirada se detuvo en la mía y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había algo en su expresión, algo juguetón, pero también agudo, deliberado. «Entonces», dijo, recostándose y apoyando los pies en la mesa, «¿qué pasa aquí? Han estado escapándose para tener un momento privado de conexión familiar». «Samuel», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía, «no digas tonterías». «Tonterías», repitió su sonrisa ensanchándose aún más. «Vamos, hermana, no soy ciego, hay algo pasando aquí, ¿no?». Sentí que mi garganta se apretaba y miré a David, buscando apoyo. Pero él permaneció en silencio,
con la mandíbula tensa mientras miraba fijamente a Samuel. La tensión entre ellos era palpable, un desafío no dicho flotando en el aire. «Déjalo, Samuel», dijo David finalmente, su tono firme. «Esto no es gracioso». «¿Quién dijo que estaba bromeando?», respondió Samuel, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente mientras su expresión se suavizaba. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una avalancha, y mi mente se llenó de emociones contradictorias que no sabía cómo manejar. Samuel me miró con intensidad. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz tranquila pero cargada de significado. «¿Quieres seguir fingiendo que esto no está pasando o ver a dónde nos lleva?». Aquella noche abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No sabía lo que quería, o tal vez lo sabía, pero tenía demasiado miedo de admitirlo. Todo lo que sabía era que la tensión en la habitación, el calor de sus miradas, el peso de sus palabras, era imposible de ignorar. «Di algo», pidió Samuel, su tono casi suplicante. «Por favor». Tragué saliva con fuerza. Mis pensamientos eran un torbellino de emociones que no podía desenredar. Mi mirada osciló entre ellos, buscando alguna claridad, pero solo encontré incertidumbre. «No lo sé», susurré finalmente, mi voz temblorosa. Samuel se reclinó hacia atrás, su expresión indescifrable. «Eso no es un no». Las palabras de Samuel quedaron suspendidas en el aire, su peso presionándonos a todos. No podía respirar. Mi pecho estaba tenso, mi pulso acelerado mientras lo miraba y luego a David. La tensión no dicha que había estado burbujeando durante días, tal vez más tiempo, había llegado finalmente a su punto de ebullición, y ahora, con los tres solos, parecía que no había vuelta atrás. «Esto es una locura», susurré, mi voz temblorosa. Samuel se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre sus rodillas, sus ojos fijos en los míos. «Tal vez», dijo suavemente, «pero eso no significa que esté mal». David se movió a mi lado, su mano rozando mi costado como un intento silencioso de anclarme. «No puedes simplemente decir eso, Samuel», dijo David, su voz baja y tensa. «Esto no es algo que podamos simplemente hacer». «¿Por qué no?», preguntó Samuel, su tono calmado pero firme. «¿Por qué tenemos que actuar como si siguiéramos unas reglas que ni siquiera aplican aquí? Estamos solos, no hay nadie más. Y si todos lo sentimos, ¿qué nos detiene?». David no respondió. Su mandíbula se tensó mientras miraba fijamente a Samuel. El aire entre ellos era eléctrico, la tensión palpable. Me sentí atrapada en el medio, mi corazón latiendo rápidamente mientras intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo, a lo que estaban sugiriendo. «Paren», dije finalmente, mi voz temblorosa. «Solo, paren». La mirada de Samuel se suavizó, su sonrisa habitual desvaneciéndose en algo más silencioso, más vulnerable. «Nos detendremos si eso es lo que quieres», dijo. «Pero necesito saberlo. ¿Es eso lo que quieres?». No pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta, enredadas con el caos de emociones que giraban dentro de mí. Quería decir que sí, poner fin a esto antes de cruzar una línea que no podría deshacer. Pero la forma en que me miraban, la mezcla de anhelo e incertidumbre en sus ojos, hacía imposible dar la espalda. «No lo sé», admití finalmente, mi voz apenas un susurro. «No sé lo que quiero». La mano de David apretó ligeramente mi cintura, su toque cálido y constante. «Está bien», dijo suavemente. «No tienes que decidir ahora». Samuel exhaló, reclinándose contra el sofá mientras pasaba una mano por su cabello. «No tenemos que apresurarnos», dijo, su voz más suave ahora. «Pero dejemos de fingir que no está ahí». La habitación volvió a quedarse en silencio, el peso de sus palabras cayendo sobre nosotros como una manta pesada. Sentí mi respiración entrecortada, mi pecho apretándose mientras los miraba a ambos. No había juicio en sus ojos, ni presión, solo una comprensión tácita de que, fuera lo que fuera esto, estábamos juntos en ello. «No puedo pensar con claridad», dije finalmente, mi voz temblorosa. «No sé cómo darle sentido a esto». «No tienes que hacerlo», dijo David, su tono suave. «Solo déjate sentirlo». Sus palabras hicieron que mi pecho doliera, una mezcla de miedo y anhelo retorciéndose dentro de mí.
No sabía cómo dejar ir las dudas, la culpa, el miedo a lo que esto significaba, pero tampoco podía negar la atracción, la forma en que su presencia hacía que el resto del mundo desapareciera. Samuel se puso de pie entonces, sus movimientos lentos y deliberados mientras cruzaba la habitación para sentarse a mi lado. Su mano rozó la mía, un toque suave y fugaz que envió un escalofrío por mi espalda. «Seguiremos tu ritmo», dijo en voz baja. «Lo que tú quieras, estamos aquí». Los miré a ambos, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. No había juicio, ni expectativas, solo una apertura que hizo que mi pecho se apretara con algo que no podía nombrar. «No sé lo que quiero», dije de nuevo, aunque mi voz carecía de la convicción de antes. Samuel sonrió, una curva pequeña, casi melancólica en sus labios. «Entonces déjanos ayudarte a averiguarlo». La mano de Samuel encontró la mía, su toque cálido y firme mientras se inclinaba más cerca. Las manos de David permanecieron en mi cintura, su presencia un ancla silenciosa que me mantenía conectada a tierra incluso cuando mis pensamientos giraban fuera de control. «Esto es una locura», susurré, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. «Tal vez», dijo Samuel, su voz suave, «pero somos nosotros». David asintió, su agarre en mi cintura apretándose ligeramente. «Y nadie más», añadió, su tono firme pero tranquilo, «solo nosotros». Sus palabras hicieron que mi pecho doliera, una mezcla de emociones que no podía desenredar. Pero en ese momento no quería pensar en las consecuencias ni en las líneas que estábamos cruzando. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentir, y no puedo entrar en demasiados detalles, pero llegamos a un punto donde sus toques, su cercanía, hicieron que todo lo demás desapareciera. Esa noche, aunque breve, cambió algo dentro de mí, y mientras el sol empezaba a filtrarse por las cortinas, supe que el mundo real nos esperaba. Pero por ahora simplemente dejé que el momento durara un poco más.